Buenos días. Muy buenos, listo. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Es un gusto tener la oportunidad de saludarles. Bienvenidos. Invito a mis compañeros de tertulia, si pueden por favor abrir su micrófono y su video para poder iniciar. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero saludarlos a nombre del Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, INIF, y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado Colombia. Agradecemos a todos su asistencia a esta primer tertulia antifraude del ciclo 1 del 2025. Les comunicamos que para efectos de conservar la memoria de este evento, estaremos grabando esta sesión que posteriormente será publicada para que puedan escucharla nuevamente. Quiero darle la bienvenida a todos, sé que se conectan desde diferentes partes de Latinoamérica y pues de pronto un poquito más allá de Latinoamérica. Muchas gracias a los expertos que el día de hoy nos acompañan. En un momentito más vamos a presentarlos igualmente a nuestra moderadora. Muchas gracias a los directivos de INIF y quiero darle la palabra en este momento a Andrés Osorio para que haga su saludo a todos por parte de INIF. Adelante, Andrés. Gabriela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas muy buenos días, perdón, para mí ya son tardes, a todas las personas que hoy nos están acompañando. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Osorio, yo soy el director de integración estratégica de INIF. Para nosotros es un placer estar acá siempre adelantando esta jornada en la cual ya llevamos varios años trabajando fuerte en conjunto con Gabriela, con todo el equipo de la Universidad Externada, para ir mejorando este espacio, para tener más alcance y realmente cumplir con nuestro propósito, que es de promover o crear esa cultura de honestidad, llevar ese mensaje antifraude. La misión de cada uno de nosotros es tomar lo aprendido en estos espacios y llevarlo y multiplicarlo e invitar más personas cada vez a que se sumen a esta iniciativa. Entonces, hoy nuestra primera tertulia de este año, ¿no? Entonces, es muy especial por eso. Tenemos expertos de lujo, ya Gabriela en un momento los va a presentar. Entonces, yo solo tengo es palabras de agradecimiento para la universidad, para nuestros expertos, para cada una de las personas que saca ese tiempo de su jornada laboral a mitad de semana, que sabemos que puede llegar a ser algo complicado para estar aquí teniendo todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por hacer esto posible. Y ya para cerrar y no extenderme mucho, hacerles una invitación no solo a que estén muy pendientes de estas jornadas, sino también a que participemos y nos vinculemos un poco más en las diferentes iniciativas que estamos adelantando en conjunto con la universidad, con INIF, bueno, con todos nuestros aliados, todos nuestros stakeholders. Entonces, la idea es a que hablemos. Yo siempre inicio y termino estos espacios de tertulia con este mensaje. La idea es a que hablemos, que nos vinculemos un poco más con esta gestión antifraude. Realmente todos podemos aportar nuestro granito de arena. En el transcurso de la tertulia les haremos una invitación muy especial a participar de una investigación que estamos haciendo sobre percepción de fraude. Ya les contaremos un poquito más en detalle, les dejaremos un link para que por favor nos ayuden. Y bueno, no me quiero extender, quiero más bien devolverte la palabra a Gabriela. Nuevamente gracias y bueno, a lo que vinimos, como dicen por ahí. Muchísimas gracias, Andrés, por continuar con ese entusiasmo, porque eso es una tarea de persistencia, pero sobre todo de mucha convicción respecto a lo que es la importancia de trabajar en favor de prevenir el fraude, tratar de erradicarlo dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestra cotidianidad. Muchas gracias a INIF por todo lo que han venido realizando. Bueno, quiero comentarles que la tertulia del día de hoy se titula Pronóstico de Fraude 2025 y el propósito de esta tertulia es contextualizar a nuestros participantes sobre
sobre las tendencias, riesgos y desafíos que las organizaciones podrían enfrentar en relación con el fraude en 2025. Van a tener la oportunidad de escuchar recomendaciones y buenas prácticas para proteger a organizaciones, entidades e instituciones para que de esta manera ustedes puedan aplicarlas dentro de su organización. Bueno, para reflexionar sobre este sustancial tema nos acompañan dos expertos a quienes agradecemos su disposición para animar la reflexión de los asistentes. Quiero presentarles a Rafael Costa Abreu, si puedes, por favor, denme un momentito, permitir micrófono, denme un momentito y permitir cámara. Listo, profe Dani. Y ya está. Bueno, muy bien. Entonces, les presento a Rafael Costa Abreu. Rafael Costa cuenta con 20 años de experiencia en servicios financieros y en la prevención de fraudes como director de planificación y estrategia de mercado en LexisNexis Risk Solutions. Es responsable de la Dirección Estratégica de Soluciones de Fraude e Identidad para la región de América Latina y el Caribe, impulsando la estrategia e innovación de productos alineados con las necesidades actuales y futuras de los clientes. Antes de unirse a LexisNexis Risk Solutions, fue director de gestión de productos en Diebold Nixford, donde fue responsable de la cartera global de prevención de fraude y máster de director ejecutivo en Grupo Software. Rafael tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica y una maestría en economía empresarial. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto saludar a todos ustedes. Muy bien. También nos está acompañando el profesor doctor Dani Julián Quintana Torres, quien es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca en España, magíster en Anticorrupción y magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Además, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Cuenta con estudios de profundización en investigación de bienes ilícitos e investigación de organizaciones criminales de la Guardia de Finanzas en Italia. Fue director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, director nacional de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y fiscal especializado en la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos. Fue investigador criminalístico de la Fiscalía General de la Nación y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Bertrán. Actualmente es litigante y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Dani Julián, bienvenido, muy buenos días. Doctora Gabriela, buenos días. También un saludo para mi colega, el doctor Rafael, para todas las personas que hoy nos ven y bueno, esperamos que nos vaya muy bien. Así será, estoy segurísima de ello. Bueno, para desarrollar esta sesión y para moderarla, nos acompaña Jessica Alexandra Bernal Naranjo. Ella es psicóloga y especialista en psicología forense y criminal. Actualmente se desempeña como especialista en prevención del Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, INIF, y pertenece a la Alianza Global de la Lucha contra el Fraude, conformada por expertos en gestión antifraude a nivel nacional e internacional. Cuenta con amplia experiencia en el análisis de comportamiento de fraude, perfilación criminal de delitos financieros, entrevistas y proceso de control y selección de personal enfocado a la identificación de riesgos asociados al fraude. Es capacitadora en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutora de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Hace parte del comité editorial y de redacción de la revista Sin Engaños. Bienvenida, Jessica, también. Muchas gracias por todo tu apoyo en la coordinación de esta tertulia. Yo les doy la bienvenida nuevamente y quiero invitarles a que en el transcurso de la charla ustedes puedan ir registrando en el chat sus reflexiones, sus preguntas, indicándonos a qué panelista quieren dirigirla para que en el momento oportuno pues se pueda hacer la presentación. La tertulia la hemos organizado en dos momentos. Primero es un diálogo con preguntas ya definidas que serán reflexionadas con nuestros panelistas y después de este espacio vamos a tomar algunas preguntas que ustedes van a ir escribiendo para que se profundice el diálogo ya directamente con ustedes. Entonces, Jessica, adelante, te dejo con este espacio. Muchas gracias nuevamente, profesor Julián, profesor Rafael, que sea una charla que disfrutemos todos bastante. Bueno, muy buenos días. Seguramente así será, Gabriela. Realmente hoy estamos aquí porque queremos hablar de un tema súper relevante y es qué nos espera en temas de fraude este año.
hacia futuro, pero más allá de qué nos espera en cuanto a modalidades, tipologías, tendencias, también qué podemos hacer diferentes organizaciones, instituciones, tanto públicas como privadas, para gestionar adecuadamente este riesgo dentro de nuestras instituciones o organizaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Les recordamos nuevamente que pueden dejar allí sus preguntas a través del chat y con mucho gusto en un segundo momento pues las estaremos leyendo. Para comenzar, pues quisiera iniciar preguntándole a nuestros expertos algo que para mí es sumamente relevante y es donde vamos a partir a través de este análisis y es cuáles consideran ustedes como expertos que son los principales desafíos en cuanto al fraude que enfrentan las organizaciones y instituciones hoy en día. Quiero comenzar dándole la palabra a Julián y posteriormente a Rafael. Entonces, Julián. Muchas gracias. Bueno, un honor y no sobra advertir que les doy las gracias por la invitación. Miren ustedes que creo que los factores de riesgo son múltiples, son demasiados. Sin embargo, creo que todos ellos también depende de su identificación y como también su tratamiento y trabajo en equipo para mitigarlos del contexto y la etapa donde los estemos analizando. Verbigracia. Creo que en Colombia vivimos una etapa muy interesante y es la relación de lo público versus lo privado. Y creo que esa armonía es indispensable precisamente para generar las estrategias desde el ámbito de la política criminal para poder establecer sistemas de prevención que sean realmente desde el punto de vista material suficientes para evitar los casos de fraude y también de corrupción, sin duda alguna. Lo que vemos es, desde el punto de vista de la prevención, un panorama lamentable. Y es que en nuestro país, lamentablemente, no hemos logrado tener una articulación seria entre lo que es el sector público y el sector privado. Claro, denotando que el sector público no tiene la capacidad para poder abordar todos los fenómenos o tipologías que existen en este mundo delincuencial, precisamente para que la labor de prevención se desarrolle de manera óptima y eficaz. Entonces lo que hace es tratar de hacer un equipo con el sector privado, pero el sector privado también tiene que tener unas herramientas suficientes para desarrollar un trabajo de prevención. Sin embargo, en lo que vemos, y estoy viendo en contravía incluso de los mismos tratados internacionales suscritos por Colombia, es que existe lamentablemente un cortocircuito entre el sector público y el privado, porque no hay transmisión de información relevante para poder adecuar mecanismos de identificación de riesgo. Verbigracia. ¿Cuántas veces la OIAF le cuenta a los particulares cuando un cliente tiene riesgos de lavado de activos? Eso nunca pasa en nuestro país. Claro, es una concepción errada de la ley de inteligencia, pero si aquí le estamos exigiendo a las particulares que tengan sistemas de prevención frente al fraude o esos riesgos de corrupción que sean eficaces, pues por lo menos deben tener una colaboración también del sector público para que tengan información a la cual ellos no tienen acceso. Entonces, ¿qué es lo que uno ve y creo que es una mala práctica en nuestro país? Oficinas, claro, ellos quieren ir un poco más allá en el sector privado, tratando de obtener información, y esto lo digo de manera constructiva, incluso de manera ilegal, de personas haciendo debida diligencia para establecer si pueden ser o no un riesgo en el sector. Y algo más preocupante, y creo que muchas veces cuando se conforman los perfiles en el sector privado para los estándares de sistemas de prevención, se puede estar quebrantando la presunción de inocencia, porque es que no es entendible cómo los estándares de una empresa privada a otra cambien frente a un mismo cliente. Entonces puede ser que en un sistema el cliente sea rechazado, en otro sistema el cliente sea dado por bienvenido. ¿Cuál es la diferencia?
precisamente porque no tenemos armonía en nuestros sistemas de prevención. Y lo que a un oficial de cumplimiento le puede parecer un riesgo, a otro no. ¿De dónde entonces partimos de estándares dados precisamente por información verídica del Estado para poder tener una, por lo menos, certeza en riesgo de configuración y que realmente estemos ante una decisión que de manera razonable, con mensaje de emergencia y que sea algo inmediato, tengamos que tomar al interior de las empresas privadas? Y esto creo que hay que sumarle también el contexto y la realidad que atraviesa hoy Colombia. Y es que vamos a pasar dentro de muy poco a un panorama electoral. Y creo que eso también lo que imprime es un reto para la organización privada, porque dentro de las múltiples tipologías del fraude, y no propiamente estoy hablando del fraude electoral de comprar votos, sino cómo a veces el sector privado, no quiero decir que esto solamente pase en Bogotá, incluso en municipios más remotos. El sector privado generalmente siempre se apalanca en la contratación estatal. Y esto, sin duda alguna, tiene que tener un estándar de transparencia supremamente riguroso al momento de hacer la contratación, porque tenemos que comenzar a eliminar las malas prácticas que indican que entonces el sector privado hace una financiación de la campaña por debajo de la mesa para que después el sector público lamentablemente responda a esa financiación ilícita con contratos, con prebendas, con nombramientos, y eso es lo que lamentablemente se está carcomiendo a nuestro país, y es el fraude y la corrupción en la armonía que se supone que debe ser transparente entre el sector privado y el sector público. No vayamos tan lejos. Y no es porque estemos hablando de esta presidencia como tal. Ha pasado en todas las presidencias en el país. Esa relación incómoda de muchos particulares que pretenden entonces apalancar campañas y después que se les pague lamentablemente con el dinero del Estado. ¿Tenemos sistemas de prevención eficaces desde el punto de vista público como el sector privado? La respuesta es no. Y vámonos de espaldas. El sector privado, bueno, digamos que tiene un énfasis muy especial en el lavado de activos, pero frente a los casos de corrupción falta mucho por trabajar, sobre todo lo que es el sector real, también otros sectores que están un poco descuidados en materia de prevención, no hablando solamente de lavado de activos, porque el fraude no se remite solamente al lavado de activos. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero lo más preocupante es que el sector público no tiene sistemas, y esto es importante dejarlo sentado, estructurados, que prevengan la corrupción en nuestro país. Claro, ustedes me pueden decir, oiga, pero ¿y entonces la ley 80? Pues sí, la ley 80 es una ley importante para que la contratación se haga bajo estándares de equilibrio e igualdad, pero no depura lamentablemente casos tan absurdos de corrupción que se han presentado en el país. No vayamos tan lejos. Centros poblados. ¿Cómo es posible que un personaje como Emilio Tapias, después de haber sido condenado en un primer caso en el carrusel de la contratación, nuevamente aparezca con empresas fachadas, con representantes legales, también guiados por este personaje, con un contrato de 70.000 millones de pesos y sobre todo con relaciones íntimas con funcionarios del gobierno y también de diferentes ramas del derecho? Esto es inconcebible. Y sobre todo cuando hemos tenido casos que nos dan como ejemplo y nos llaman la atención frente a que debemos implementar sistemas de prevención también en el ámbito de la corrupción. Miren ustedes buenas prácticas, y ya para terminar. Si nosotros quisiéramos establecer una buena práctica en el país, pues vámonos a casos exitosos. Hablemos de Uruguay. Uruguay es un país que en la percepción de ámbitos de corrupción ha tenido una evolución magnífica. Claro, por muchos años fue Chile en el sector que estuvo de primero en ese ranking, pero vemos con cierta sorpresa cómo Uruguay subió el peldaño y descabezó el liderato de Chile. ¿Y cómo lo lograron?
y uno pensaría, ¿cuál fue la política criminal implementada por este país para mejorar los estándares y la percepción de transparencia, tanto el sector privado como el sector público? ¿Dónde está entonces la fórmula secreta? Sistemas armónicos de prevención, no solamente del lado de activos, sino también sistemas que prevengan la corrupción. Y con eso lograron entonces el primer lugar en percepción en Latinoamérica, que no es un sector fácil. ¿Cuál es el inconveniente de Colombia? Que nosotros seguimos insistiendo en que es el derecho penal el que nos va a solucionar el problema de la corrupción y el fraude, y eso creo que es una equivocación en el perfilamiento de la política del Estado. Claro, no estoy diciendo que dejemos de aplicar el derecho penal, lo que estoy diciendo es que le pongamos mucha más fe y reforcemos los sistemas de prevención, eso sí, vale mucho más, para mitigar este tipo de riesgos. Entonces yo creo que en principio, la pregunta que me hace la doctora Jessica, creo que este es el panorama general que tenemos hoy en día y los desafíos que tenemos como Estado colombiano y sobre todo en una etapa electoral que próximamente se viene en nuestro país. Julián, acabas de mencionar algo súper relevante y es esa brecha, como tú lo decías, ese cortocircuito entre las estrategias de prevención de fraude que se generan desde el sector privado versus lo que se genera desde el sector público. Y es ahí donde vamos a ir poco a poco ampliando esta información. Quiero entonces darle la palabra a Rafael y ya ver el panorama un poco más a nivel global, no solo en Colombia, sino a nivel general y en las organizaciones privadas, que es el sector que Rafael pues más ha estado involucrado y demás. Entonces considero importante tener esta percepción desde lo privado y desde un ámbito global, desde esos desafíos que enfrentamos hoy día las organizaciones e instituciones. Rafael. Sí, bueno, lo que podemos ver es que el escenario de desafíos de fraude se evolúe constantemente. Hoy día los estafadores están en una constante evolución utilizando inteligencia artificial, deepfakes, técnicas avanzadas para eludir los controles de seguridad. La fraude ya no es solo una amenaza estática, es un problema dinámico que se requiere soluciones que son muy adaptativas, que se necesitan adaptarse a constantes cambios. Y en especial en Colombia tenemos un escenario interesante este año, que es el lanzamiento del Breve, el sistema de pagos inmediatos del Banco de República, que va a revolucionar la manera como los colombianos hacen sus pagos digitales. Con esta digitalización acelerada, las organizaciones todas enfrentan un crecimiento de fraude digital en ataques muy específicos, ataques de phishing, ataques de smishing, que son engaños mediante correos electrónicos, SMS, redes sociales, fraudes en pagos digitales que atacan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, billeteras digitales y transacciones inmediatas, como va a ser el Breve de Colombia. Tenemos problemas con lo que llamamos de identidades sintéticas, que son creaciones de identidades falsas que combinan datos reales y datos ficticios de manera que se puedan crear nuevas cuentas y movimentar dinero sucio para un lavado de dinero, por ejemplo. Vemos también un otro desafío fuerte, son regulaciones de cumplimiento normativo que se suceden en todo el mundo. Regulaciones como en Brasil, el LGPD, la GDPR en Europa, normativas de Banco de República, normativas de Banco Central de Brasil, de Banco Central de Chile, que requieren que las empresas equilibren seguridad con privacidad. Cumplir con estos marcos sin afectar la experiencia del usuario es un reto clave. Es decir, ¿cómo pueden las instituciones privadas, las instituciones de gobierno implementar controles antifraude que pueden efectivamente frenar a los defraudadores, pero sin añadir demasiado estrictos que pueden afectar la experiencia de un cliente legítimo
causando abandonos de compras, pérdidas de confianza, abandonos de carritos y todo más. Tenemos problemas hoy día también, como un poco de lo que mencionó el doctor Julián, de fraudes internos y fraudes externos. Organizaciones enfrentan no solamente fraudes externos, pero también fraudes internas de empleados que pueden implicar en robo de datos, manipulación de registros, abusos de privilegio de accesos. Todo el ecosistema de pagos instantáneos en el mundo está bajo ataque. El Pix brasileño, el Faster Payments de Inglaterra, el JODI de México y tantos otros alrededor del mundo han acelerado la necesidad de estrategias de prevención, ya que estos fondos transferidos son transferidos de manera muy rápida y dificultan la recuperación en casos de fraude. Con el aumento de los pagos sin frontera, es decir, pagos a través de criptomonedas, este dinero se puede salir del país, movimentarse a diferentes países, financiando guerras, financiando terrorismo, financiando compra de drogas y otros delitos más que son muy perjudiciales al mundo. Por último, uno de los desafíos que creo que van a ser los más peligrosos para los gerentes de seguridad es la utilización de inteligencia artificial y automatización de la fraude. Así como las empresas utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus procesos, detectar fraudes y todo más, los delincuentes también utilizan inteligencia artificial para mejorar sus ataques, para crear más ataques, para automatizar acciones y llevar sus ataques a una cantidad mayor de gente. Utilización de herramientas como de deepfake pueden llevar a creaciones de cuentas, tanto haciendo un engaño de los sistemas de detección de fraude, como llevando fraudes de ingeniería social a los usuarios, creando perfiles falsos, creando personas que pueden pedir dinero, robar informaciones privadas y otros tipos más de fraude. Las detecciones de estos patrones de fraude a través de herramientas de machine learning es clave, pero se debe evolucionar continuamente para ser un mecanismo efectivo. Perfecto, Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera ver si tú puedes encender tu cámara, Rafael. Listo, perfecto, ahí te vemos. Bueno, Rafael, acabas de decir varios desafíos que nos vemos enfrentados hoy día. Creo que, como tú lo decías, con el uso de la aplicación breve, creo que se generan varios retos, ¿no? Entonces, por una parte, el desconocimiento del uso y la utilización y cómo es la forma adecuada para hacerlo, por una parte. Y hablabas de otros desafíos importantes a los que nos vemos enfrentados hoy en día, como lo es el deepfake, que se ha ido regulando en diferentes países, pero que de todas maneras se sigue presentando. Hace poco veíamos en Colombia una noticia muy reciente de personas de televisión reconocidas que son presentadoras de noticias, que pensaría uno, pues cómo las suplantan, y estas personas a través del deepfake estaban pidiendo dinero para fundaciones y cosas que no eran ciertas. Entonces vemos que esto es un riesgo y un desafío al que definitivamente las organizaciones nos vemos enfrentadas, porque allí están en riesgo también nuestra imagen como empresas, como organizaciones, ya sean públicas o privadas, y cómo esto está afectando de alguna u otra manera algunas conductas que ya lo decías tú y también el profesor Julián, y es el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, cómo esto está siendo utilizado y al final es una criminalidad condensada en donde se ven conductas de fraude, de corrupción y lavado de activos. A partir de allí, quisiera preguntarles justamente qué factores, tanto internos como externos, están impulsando el aumento de estos riesgos de fraude, tanto en las organizaciones como en las instituciones públicas y privadas. Doctor Julián. Jessica, como decía el profeta Oseas,
La falta de conocimiento de mi pueblo los llevó a la muerte. Y creo que eso es uno de los factores indispensables en materia de la prevención de delitos o tipologías de fraude. Y es que muchas veces, a pesar de que tenemos sistemas que creemos en principio que son confiables, lamentablemente no los actualizamos con nuevas tipologías. Si nosotros miramos, por ejemplo, una de aquellas que hoy en el mundo reina en el crimen organizado, podemos sintetizarlo en las monedas electrónicas. Y entonces el interrogante es, ¿qué ha hecho Colombia por la regulación de monedas electrónicas en el país? La respuesta es absolutamente nada. No hay una sola regulación. Todo se ha quedado lamentablemente en proyectos de regulación. Así las cosas. Si nosotros estamos propendiendo por tener sistemas de prevención actualizados que sirvan, que realmente mitiguen el delito, pues tenemos que pensar por pensar cuál es la regulación que tenemos. No puede ser que después de 30 años, donde ya hay otro sistema de lavado de activos que no sea la moneda electrónica, entremos a hacer regulaciones. Y precisamente eso es lo que pasa en nuestro país. Llegamos muy tarde, lamentablemente, a la regulación de los sectores. Como dice el profesor Rafael, la tecnología trae beneficios, sin duda alguna, pero también trae canales de legalidad. Y esos canales de legalidad se tienen que regular precisamente para sacar a los delincuentes de las ventajas de la tecnología y que no las utilice para cosas que no son correctas. Y aquí en nuestro país, lo que uno ve es que muchos sistemas de prevención lamentablemente están muy lejos de la regulación. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Intentando hacer un esfuerzo máximo por traer regulaciones de otros países que no aplica al de nosotros para poder presentar por lo menos algo posible, algo razonable, para poder estructurar un sistema que realmente sirva en beneficio de la organización. Eso por un lado. También he visto en muchos casos la idoneidad de las personas que desarrollan los sistemas y también la forma como los conciben. Y les voy a dar un ejemplo personal. Me fui, Jessica, a hacer una compra a una empresa de tabletas para un piso. Yo soy una persona políticamente expuesta, pues porque he estado en cargos públicos, fui fiscal, bueno, salgo generalmente en medios haciendo explicaciones. Y entonces hice una compra de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Me piden mi cédula, inmediatamente entonces hacen toda la verificación en el sistema de prevención de lavado de activos y entonces me dice la persona que me iba a vender las tabletas, es que no le podemos vender. ¿Y por qué? No, porque el sistema de antifraude nos dice que usted tiene una condición de persona políticamente expuesta. A ver, es una empresa grande en Colombia, pero llama la atención que en este tipo de situaciones los sistemas de prevención estén tan mal concebidos. Porque si bien es cierto, y como lo destaca el doctor Rafael, claro, tienen que ser sistemas que mitiguen, pero no pueden ser sistemas que alejen a los clientes. Porque a la final, si el sector privado tiene sistemas que asfixien la labor comercial, pues entonces la empresa, lamentablemente por una errónea concepción de un sistema de prevención, va a terminar sin músculo financiero para seguir funcionando. Y entonces uno se pregunta, si es así, con una compra tan pequeña y con un cliente que es fácil de examinar, ¿cómo será con un cliente grande? Entonces, ¿cuántas malas decisiones las oficinas de cumplimiento o de verificación de fraude pueden llevar a la organización a tomar en torno a un sistema de prevención mal aplicado? Y creo que eso es importantísimo que se comience a estudiar en nuestro país. Y finalizando, los recursos tecnológicos. Vemos a veces también sistemas que se siguen manejando en tablas Excel. Eso es inconcebible. No estamos utilizando tecnología. Y ahora,
muchos me dicen, oiga, pero es que esto sale muy costoso y el Estado aquí no nos da ningún apoyo económico para establecerlo. Pues hay que concebir un rubro, sin duda alguna, para que la tecnología esté de la mano de estos sistemas de prevención. De lo contrario, vamos a tener sistemas cavernícolas con unos delincuentes que van en cohetes, ¿sí?, en propulsión máxima, y que no vamos a poder atajarlos. Digamos que eso en principio serían las tres facetas que yo diría que me llaman la atención en este tema. Bueno, acabas de decir varios temas que seguramente Rafael va a profundizar porque justamente hablas de un tema importantísimo y es el tema de como cliente, ¿qué espero? Como organización, ¿cómo hago para prevenir el fraude sin que eso interrumpa en mi acción operativa y de venta? Entonces, y que eso, pues de alguna u otra manera afecte mi producción o la continuidad de mi negocio. Entonces, Rafael, cuéntanos cuál es tu perspectiva frente a este tema. Sí, no, son desafíos muy interesantes de trabajar porque lo que costumo decir es que para prevenir el fraude es muy fácil, basta cerrar la puerta, ningún defraudador entra, pero también ningún buen cliente entra, pero no hay fraude, es verdad. Entonces, ¿cuál es? Justo como comenté, y el ejemplo del profesor Julián es interesante. Crear un correcto balance entre la seguridad y la experiencia del usuario es clave es un desafío clave en las instituciones. Implementar controles antifraude, controles de seguridad que no van a afectar la experiencia del cliente es uno de los más grandes desafíos. ¿Y qué vemos? Cada vez más con la evolución de la tecnología, cada vez más todas las tecnologías están disponibles a todos. Vemos las herramientas de inteligencia artificial que hace 10 años fuera como un rotero de una película de Hollywood y todo. Hoy está disponible a todos nosotros. Y aquellos que dominan esta tecnología pueden hacer muchas cosas para el bien o para el mal, pero se puede hacer. Y esta utilización de la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la sofisticación de los ataques de los cibercriminales, de los estafadores, de los ciberdelincuentes. Ellos pueden utilizar cada vez más herramientas avanzadas para manejar sus ataques en gran escala. Es decir, pueden manejar ataques justo como lo que comentó doctor Julián, en gran escala. Y a personas que están expuestas, vamos a ver cada vez más sus imágenes siendo utilizadas. Tuvimos un caso en Francia hace poco más de un mes de una persona de una señora que se enamoró por Brad Pitt. Ella estaba convencida de que Brad Pitt le enviaba mensajes porque este criminoso utilizaba herramientas de deepfake y todo para hablar con esta señora, engañándola y pidiendo dinero a ella para viajar o para alguna cosa así. Y esta señora le envió muchísimo dinero, mucha plata a este delincuente. Y así se pasa con muchos otros tipos de fraude. Tuvimos un caso también de utilización de deepfake, esto en Brasil, en que un gran minorista que es muy famoso en Brasil, le utilizaron su imagen para crear una campaña a través de redes sociales, utilizando herramientas de deepfake, vendiendo teléfonos, smartphones a como 500 pesos solo. Entonces creó un sitio falso, llevó los usuarios para allá y a través de un mecanismo de Pix, que es como el breve que va a lanzar en Colombia, se robó un montón de dinero de estas personas. ¿Y qué pasó? Las personas se quedaron nerviosas con este minorista, con el dueño de la red. Y entonces empezaron a reclamar en los canales oficiales del gobierno de que fue una propaganda engañosa y todo, pero no fue una fraude. Hasta que él pudo probar que no fuera una campaña real, que ello no tuvo nada con eso, su imagen ya fue destruida y todo, la reputación
se dañó y todo más. Entonces son retos que tenemos que llevar en consideración para tratar de estos desafíos de fraude este año. Así es, bueno, tocan temas muy interesantes, un poco hablando del mes donde celebramos justamente San Valentín. Creo yo que sí, el defraudador justamente se aprovecha de eso para llevar a cabo acciones delictivas, se aprovecha de las fechas especiales, se aprovecha también de justamente la falta de regulación que nos decía Julián frente al tema de seguridad informática, el uso de bitcoins o de monedas electrónicas que actualmente ni en Colombia y en muchos países no está aún regulado. Y esto definitivamente genera riesgos mucho más profundos asociados al fraude. Y justamente a partir de todos estos riesgos y desafíos que me han dicho, quisiera conocer desde su experiencia cuáles son, o más bien, si prevén que el fraude en los próximos meses aumenta, disminuye, se mantiene igual, y si aumenta, cuáles son esas tendencias, modalidades, tipologías que podríamos esperar no solo en el 2025, sino más adelante. Entonces, empecemos esta vez con Rafael. Sí, bueno, es importante para contestar, regresar un poco el tiempo. Hace 5 años, lo que pudimos ver en todo el mundo fue una fuerte digitalización de las economías alrededor del mundo. También lo que pudimos ver fue una fuerte bancarización de todos en Latinoamérica. Después, justo saliendo de la pandemia, ¿qué pudimos ver? Muchas personas de todas las clases sociales pudieron se bancarizar, crear por primera vez una cuenta a la banca. Y esto fue uno de los principales motores del aumento del cibercrimen. La explosión de la digitalización. Más personas con acceso al sistema financiero, más personas con acceso a crédito, a herramientas de crédito y a productos financieros, más alvos en potencial a los delincuentes, a los defraudadores. Y que veo que va a impulsionar el crecimiento del fraude en Colombia y alrededor del mundo. Como comenté, la expansión de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa está revolucionando la forma en que se cometen fraudes, manipulación de identidad, la suplantación de identidad en vídeo, voz, documentos digitales para fraudes tanto financieros como corporativos, creación de contenido malicioso, correos de phishing, ataques de ingeniería social, falsificación de documentos, deepfakes para engañar a herramientas de biometría y la automatización de fraudes. Un crecimiento fuerte en fraudes de pagos digitales y criptomonedas. Pagos en tiempo real, como Pix de Brasil, como el CODI mexicano, el UPI de India, el Faster Payments de Inglaterra. Los defraudadores se benefician de la rapidez de estos sistemas que dificulta la recuperación de fondos. Las fraudes con tarjetas, con billeteras digitales o el robo de credenciales con tarjetas virtuales y el lavado de dinero de activos con criptomonedas. El aumento del uso de la utilización del protocolo de Decentralized Finance para ocultar a origen de estos fondos. Veo que estos van a ser desafíos fuertes para este año. Ok, y Rafael, respecto a esto, entonces, desde tu perspectiva, ¿consideras que el fraude se va a mantener igual, va a aumentar o va a disminuir en los próximos meses? No, va a aumentar y aumentar a un ritmo muy rápido. Hay un estudio de McKinsey que para este año la fraude costará más de 10.000 millones anuales para 2025, 10.000 millones anuales de dólares. Y nuestro estudio de True Cost of Fraud en Latinoamérica ha apuntado un crecimiento de año contra año de 37% en el fraude
en Latinoamérica. Es decir, tenemos un promedio de cada dólar perdido por fraude cuesta a las empresas casi 3.75, casi $4 de costo de fraude. Es decir, para cada dólar que se pierde, se debe de pagar $3.75. Esto es un costo muy alto y la tendencia es que con cada vez más fraude, cada vez más regulación, cada vez más la necesidad de implementar controles, este costo sea más y más alto a las empresas. Bueno, Rafael. Y pues para complementar esto, quiero darle la palabra a Julián. Bueno, les cuento que el panorama no es tan positivo para nuestro país. El día de ayer, la banca sacó un estudio muy interesante que fue publicado en el diario La República, precisamente en lo que tiene que ver con el fraude y sobre todo el fraude digital. Y miren ustedes los resultados de este estudio. Nos dice que cerca del 6.9% de las transacciones digitales, es decir, cuando hacemos por el Nequi, por el DaviPlata, una transacción bancaria, todas esas transacciones, dice que el 6.9% de las que hacemos en Colombia son sospechosas de fraude. Claro, cuando uno esto lo mira en el contexto año a año en nuestro país, es una cifra escandalosa en materia de reproducción del delito. Porque esta cifra, según este estudio, para el primer trimestre del año 2024, presentó un alza. Miren este dato, del 43.5% en comparación al mismo periodo del año antepasado. ¿Qué significa eso? Que estamos llegando casi al 50% de transacciones digitales fraudulentas en nuestro país. Y entonces volvemos al panorama inicial que tocábamos con el doctor Rafael. ¿Y qué estamos haciendo desde el punto de vista de los sistemas de prevención para mitigar el fenómeno? Ahora, si realmente estuvieran sirviendo, esta cifra tendría que ir disminuyendo y no a la alza como está pasando el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay unas pérdidas, sin duda alguna, desde el punto de vista bancario y también del sector privado, precisamente por la no concepción de prevención adecuada en el fraude. Y yo creo que es importante como de pronto mencionar cuáles son los puntos débiles que tenemos en este tipo de defraudaciones digitales. Y por ejemplo es la identificación de unos patrones muy complejos, sofisticados. Aquí uno de los participantes decía, cuando utilizan inteligencia artificial para suplantar personas. Claro, y lo hacen. Y lo hacen desde el punto de vista de transacción digital, porque es muy fácil emular que soy Pepito Pérez con incluso la misma huella, la misma voz, la fotografía, también con las mismas claves. Y muchas veces las entidades bancarias lamentablemente no tienen cómo poder mitigar este tipo de modalidades que son muy modernas, de la mano de la inteligencia artificial. No tenemos hoy, y con esto voy terminando, un buen análisis de cómo los delincuentes están usurpando cuentas bancarias. Tampoco tenemos una buena evaluación precisamente de cómo podemos nosotros predecir cuáles son los grupos delincuenciales que están detrás de esto. Entonces todo el mundo dice, eso es desde la cárcel. No, estos son delincuentes financieros que saben lo que están haciendo. Entonces yo sí creo que la tendencia de esto, para terminar, va a la alza y es preocupante. Es un llamado de atención al sector privado, al sector público, porque estamos fallando de manera evidente en la prevención en el sector de las estafas y la defraudación. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que ustedes han pronunciado y han dicho cosas muy interesantes frente a lo que esperamos. Definitivamente, claro, el panorama no es alentador para nosotros como organizaciones que somos víctimas de fraude.
y que al final ustedes lo han evidenciado en las cifras que mencionaban, las pérdidas significativas que representan para las organizaciones, como lo mencionaba Rafael, que incluso es $4 más de lo que paga uno por un fraude en su generalidad. Julián también decía algo muy importante y es que no solo nos vemos enfrentados a un defraudador, a una persona que quiera cometerle fraude a una organización, sino a organizaciones criminales, bandas organizadas y estructuradas dedicadas al 100% a defraudar a las diferentes compañías y organizaciones. Por esto, a partir de ese panorama, quisiera entonces saber cuáles son esas estrategias que podemos implementar en nuestras organizaciones para que justamente tengamos una adecuada prevención de estas conductas de fraude, de estafas y demás. Considerando estas tendencias, Rafael, quisiera preguntarte qué tipo de tecnologías emergentes o herramientas están considerándose para mejorar la detección y la prevención del fraude en los próximos años. Bueno, para mitigar este creciente riesgo de fraude que vemos para 2025, para los próximos años, hemos creado alrededor del mundo, organizaciones están adoptando tecnologías avanzadas que permiten una detección proactiva, una respuesta en tiempo real y una protección contra las amenazas emergentes. Ah, ¿Cómo vemos estas tecnologías? Las principales tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué? Porque estas tecnologías, herramientas que apliquen estas tecnologías, van a identificar patrones que no son usuales en grandes volúmenes de datos transaccionales. Justo como comentó el doctor Julián, que tuvo problema en su compra porque fuera una persona políticamente expuesta y todo. Esto típicamente se queda en modelos basados en reglas. Entonces se detecta una regla, si es una persona que es políticamente expuesta, se bloquea, pero no se consideran todos los otros atributos, todas las otras informaciones, que son una gran cantidad de datos. Herramientas que se utilizan de inteligencia artificial pueden hacer este tipo de análisis, detectar anomalías en el comportamiento del usuario en tiempo real y el mejor es que pueden aprender con el tiempo y aprender nuevas tácticas que son fraudulentas, separando los comportamientos esperados a los buenos consumidores de los malos comportamientos detectados de los defraudadores. ¿Qué más? Tecnologías de biométricos comportamentales. ¿Qué es esto? Son tecnologías que pueden analizar la manera que los usuarios interactúan con un dispositivo. Como por ejemplo, cómo yo manejo, cómo yo seguro mi smartphone. Soy zurdo, lo seguro con la mano derecha. ¿Qué dedo utilizo para interactuar con el teléfono? Utilizo dos, uno solo, pongo mucha presión, seguro más así, más así. Entonces, un conjunto de informaciones de interacción ser humano, dispositivo, se son utilizadas para identificar únicamente un dispositivo y evitar suplantaciones de identidad. Herramientas de prevención multicapas, de seguridad multicanales, para que se pueda identificar patrones a través de diferentes canales de interacción de las instituciones con los usuarios. Análisis de dispositivo y riesgos de conexión, es decir, inteligencia de dispositivos que pueden analizar características del dispositivo en cual el usuario accede a un servicio y evaluar la historia de conexiones para señalar un nivel de riesgo. Así se puede identificar dispositivos que están comprometidos, que tienen algún app sospechoso instalado,
bloqueo de cuentas que que fueran accedidas a través de dispositivos desconocidos o de ubicaciones anómalas, y el monitoreo de intentos masivos de acceso a través de redes de bots, por ejemplo. Veo que son herramientas de alta tecnología que se pueden implementar. Excelente, y ahí vamos dando respuesta, digamos, a diferentes retos y desafíos que en algún momento tanto tú como Rafael, como Julián, perdóname, iban pronunciando, como por ejemplo el tema de que ya no nos podemos quedar con la biometría básica, porque ya nos hemos dado cuenta que es susceptible también a el fraude y en las estafas. Entonces ya hoy día tenemos que ir a estas herramientas tecnológicas mucho más avanzadas que analizan el comportamiento humano, que analizan esa biometría comportamental, como lo decías tú Sí, anteriormente, que va hacia los datos y también da respuesta un poco a lo que decía Julián, y es una recomendación también, y es ya no podemos dejar de automatizar nuestros procesos, debemos ser parte de la justo. inteligencia artificial, no tenerle miedo, sino al contrario, ponerla a nuestro favor para hacerle frente al fraude. Entonces ahí vamos Sí, generando algunas recomendaciones muy interesantes. Respecto a esto, Julián, me gustaría preguntarte, tú nos has dicho en varias ocasiones el rezago que existe entre las diferentes formas de defraudación que utilizan los delincuentes hoy día y las organizaciones criminales versus la regulación y normatividad que, pues, nos damos cuenta que no va a la par de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas tácticas y herramientas que utilizan los defraudadores. A partir de esto, me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que en términos de regulación y normatividad el panorama va a cambiar? ¿Van a haber nuevas regulaciones o va a seguir todo igual? A ver, yo quisiera ser optimista frente al futuro de la prevención del fraude, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Sin embargo, es que la realidad nos está diciendo una cosa diferente. Miren las cifras que hablábamos anteriormente. Es que estamos anualmente aumentando el 50% de estafas y fraudes en los sectores. Entonces, digamos que yo no soy experto en tecnología, pero sí puedo hacer un parangón frente a cómo se puede ver la lucha contra la delincuencia versus las herramientas que tiene el Estado. Hagan de cuenta que el Estado tiene una defensa en un partido de fútbol y es la defensa de la Selección Colombia del año 1990, pero con la edad actual, es decir, todos de 60 o 50 años. Y los delincuentes tienen dos delanteros, Messi y Ronaldo. Y entonces nos van a decir, entonces eviten que metan goles. Pues uno dice, es una cosa absurda. O sea, harán su mejor esfuerzo, pero no tienen la capacidad. Entonces miren que así está el panorama mundial frente a lo que ofrece el sector privado y el Estado para mitigar los fenómenos delincuenciales. ¿Y por qué estamos así? Porque no hemos concebido la evolución de las nuevas tecnologías en materias de fraude. Entonces, por ejemplo, hay unos patrones bien interesantes de esos métodos sofisticados que utilizan los delincuentes, ¿sí? Donde logran burlar en tiempo real la identificación de operaciones sospechosas en el tema bancario. Lo burlan. Y entonces, y allá hablando como usuario, no aquí como catedrático, uno ve entonces que le roban 5 millones en su cuenta. Y uno se pregunta, ¿y por qué el banco en tiempo real no bloqueó la cuenta? Si era una transacción en otro país, si lo hicieron sin la clave, si lo hicieron repetitivamente. Y esto lo que dice es que el sistema de prevención está fallando. El gran problema es que no hay una adecuación frente a esas nuevas tecnologías delincuenciales. Eso es lo preocupante. Y cuando uno mira la forma como el delincuente usurpa las cuentas, se pregunta uno, ¿y cómo obtienen los ingresos no autorizados a esas cuentas? Porque la inteligencia artificial les permite ingresar sin levantar sospechas de alarmas o alertas tempranas en los sistemas de prevención. ¿Y por qué eso no se está corrigiendo? Seguimos con los mismos sistemas.
Y sobre todo, escapamos de hacer una evaluación crítica o una constructiva crítica frente a las deficiencias. Y así yo creo, Jessica, que es muy difícil que logremos tener buenos resultados y seguiremos con la defensa de la selección Colombia en los años 90 frente a un Messi y un Ronaldo tratando de atajarlos, y va a ser un partido que seguramente vamos a seguir perdiendo y por goleada. Ok, muy interesante, Julián. Y de verdad que esa paradoja y ese ejemplo que tú pones a través de este ejemplo de un partido, es la viva imagen de lo que está pasando, como tú lo dices. Creo que debemos a partir de allí analizar qué podemos hacer. Y es un poco, Rafael, hacia donde va mi siguiente pregunta y es, desde tu perspectiva, si yo soy una organización que no he invertido en estrategias de prevención, que estoy de pronto iniciando a generar estas estrategias de prevención, de detección de fraude, de gestión antifraude en general, ¿cómo como empresa podría comenzar a prevenir el fraude en mi organización? ¿Qué debería hacer yo en este 2025 para comenzar con esa estrategia? Esta es una pregunta muy importante porque tenemos una multitud de tipos de tecnologías, de soluciones en el mercado que prometen reducir la fraude, pero implementar soluciones sin una estrategia es el error más grande, que creo que fue uno de los que se pasó con la tecnología de biométricos faciales, que todos implementaron como si fuera la mejor cosa, pero sin una estrategia clara de cómo se utilizar. Para organizaciones que no han implementado o para las instituciones que quieren realizar sus planes, creo que un enfoque robusto de prevención de fraude es tener una estrategia escalonada y priorizar las acciones que son de alto impacto. Empresas deben enfocarse, primero, identificar los riesgos clave, fortalecer mecanismos de autenticación y implementar monitoreos inteligentes de, de acceso y monitoreo de transacciones. Y por último, también inversionar en educación, tanto educación a los clientes como educación a los empleados. Entonces, por ejemplo, si se necesita implementar el primer paso fundamental, paso uno, evaluar cuál es la situación actual y mapear los riesgos. Es decir, ¿cuál es el diagnóstico de riesgos? ¿Cuáles son las principales amenazas de fraude en la industria y a la institución? ¿Cuáles canales, cuáles procesos son más vulnerables? ¿Cuánto cuesta el fraude actualmente en términos de cuánto se pierde en dinero, en reputación, en fricción, en clientes afectados? Después, un mapeo de los tipos de fraudes que no son relevantes. Es decir, las fraudes son diferentes a tipos diferentes de industrias. Si hablo de la banca, de las fintechs, fraudes de identidad, de toma de cuentas, fraudes en pagos digitales. Si hablo de los minoristas de e-commerce, hay fraudes de chargeback, de suplantación de identidad, fraudes en programas de lealtad. Si hablo del sector público, como mucho comenta el profesor Julián, ¿qué tenemos? Fraudes en subsidios, manipulación de datos en los registros oficiales. Es decir, para cada industria, para cada tipo, hay una tipología de fraude, hay un mapeo de riesgo que es necesario. Después, fortalecer los mecanismos de autenticación y de protección de identidad. Implementar mecanismos de autenticación multifactor, sea con biométricos, sea con tokens. Análisis de comportamiento como biométricos comportamentales. Implementar después un monitoreo inteligente de fraudes en tiempo real para buscar comportamientos anómalos y bloquear transacciones sospechosas. Y por último, implementar un control de las fraudes para que se pueda aprender con lo que pasó, mejorar los procesos y crear un proceso
de mejora continua a lo largo del tiempo para que siempre se esté enfrentando de la mejor manera las amenazas que van a surgir a todo el tiempo. Bueno, excelente. Nos vamos con estos 4 puntos. Espero que todos los que estamos allí en la organización y estamos a cargo de la gestión antifraude y que aún de pronto no hemos comenzado o queremos revisar, como lo decía Rafael, nuestros procesos de control y prevención del fraude, pues tengamos en cuenta estos 4 aspectos muy relevantes que nos mencionó Rafael. Y a partir de esto y desde tu perspectiva, doctor Julián, quisiera preguntarte cómo pueden que incluso lo decía Rafael también, que se revisa dentro de esos riesgos claves, que está la fricción que se genera pues a partir de la generación y aplicación de estrategias antifraude. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las organizaciones gestionar de manera efectiva el balance entre prevención de fraude y protección de la privacidad de los datos de los usuarios? Esto es un debate bien interesante y yo concuerdo 100% con lo que nos dice el profe Rafael. Pero creo que hay que hacer también una relación de cómo las empresas de nuestro país, tal vez sin desconocer el contexto global universal, pueden implementar esos sistemas. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque cuando uno mira la realidad empresarial de Colombia, nos damos cuenta que las pequeñas empresas o las MIPES son las que lideran la economía de nuestro país. Es decir, estas pequeñas empresas representan nada más y menos que el 90% de las empresas en el país. Y además de eso representa cerca del 80% de los empleos que se dan en nuestro país. Y además de eso contribuyen con el 40% del PIB de nuestro país. ¿Por qué le doy estas cifras? Porque aquí el Estado nos dice, señores empresas, sean grandes o pequeñas, implementen sistemas de prevención. El tema es, ¿y quién le dará los recursos a esas pequeñas empresas para tener sofisticados sistemas que puedan cumplir con la tarea? Es que el costo de estos sistemas es bastante alto. Entonces uno se pone en los zapatos de un empresario. Es decir, del 90% de empresas de nuestro país, una pequeña empresa entre 11 y 50 trabajadores. Y le dicen, oiga, le vamos a implementar un sistema de prevención que le puede valer millones y millones de pesos. No lo ponemos en dólares. ¿Cómo lo va a hacer ese pequeño empresario? Va a ser muy complicado desde el punto de vista financiero tener los recursos para un sistema, como lo expresa el doctor Rafael, con toda la tecnología, sin duda alguna. Entonces, aquí es cuando uno ve que el Estado no puede ser indolente frente a la labor de prevención, porque al final quienes tienen que prevenir a través de la superintendencia no solamente es el Estado. ¿Cómo está esa relación del particular frente al Estado que le diga, oiga, si usted no tiene para un sistema de prevención, porque la mayoría de empresas en el país son pequeñas, pues busquemos un canal, o sea, de financiamiento, o por lo menos un crédito fácil, para poder implementar esas políticas? En Colombia no lo hay. Entonces, ¿qué hace un pequeño empresario? Prefiere tener un sistema, digamos, desde el punto de vista formal, que esté ahí en Excel, sí, que venga la superintendencia y lo revise. Ah, tiene el sistema, pero la final no funciona. Entonces, creo que si no partimos de esos problemas coyunturales, estructurales que tenemos en el país, va a ser muy difícil que el sector empresarial, que en Colombia la mayoría son empresas pequeñas, puedan tener sistemas idóneos de prevención. Creo que es una visión interesante que se tiene que discutir y finalmente, si no regulamos esto con pasión y paciencia, seguramente seguirá aumentando los índices de criminalidad en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Y este es un llamado al sector público, ¿no? Pero en unión, obviamente, con el sector privado. Y es justamente a que algo debe cambiar y es nuestra percepción de que invertir en el fraude, o más bien en la investigación, análisis y gestión del fraude,
es más costoso cuando en realidad es todo lo contrario. Hay, como tú lo mencionabas, hay organizaciones a gran escala, pero también pequeñas empresas que se ven afectadas directamente por el fraude y que de alguna u otra manera, pues al no tener estos programas de gestión robustos del fraude, pues siguen siendo víctimas y siguen generando pérdidas grandes por esta conducta y comportamiento. Rafael, a partir de esto, ¿cómo pueden las organizaciones medir la efectividad de sus programas antifraude a lo largo del tiempo y asegurarse de que se mantengan actualizados frente a nuevos riesgos y amenazas? Sí, justo como comenté, creo que este es, es el último paso de un proceso de implementación de herramientas de control, que es justo la medición de la efectividad de los programas de antifraude para una actualización continua. La mejor manera es tener indicadores claves de desempeño. Entonces, crear algunas métricas. Pueden ser métricas sencillas como tasa de detección de fraude, evaluar para tasas de detección de falsos positivos, de falsos negativos. Y cuando se tiene estas bien implementadas, se puede empezar a mejorar la cantidad de indicadores como cuál es el tiempo promedio de detección de fraude, es decir, en cuánto tiempo se tarda para que el sistema pueda identificar una transacción fraudulenta. Empezar a medir el tiempo promedio de respuesta a un incidente de seguridad. Es decir, cuánto tiempo desde su identificación hasta la acción tomada para mitigar este control. La tasa de recuperación de fraude es otro indicador interesante. Métricas o indicadores de impacto financiero. El costo de fraude. La tasa de fraude sobre los ingresos. ¿Cuánto cuesta este programa antifraude? Es decir, el costo operacional del programa. Y así tenemos algunas métricas que están relacionadas, que están mirando dentro, pero también necesitamos ver la experiencia del cliente, mensurar, medir cuál es la experiencia del cliente con la implementación de estas medidas, porque fue como lo que comenté. Prevenir el fraude es fácil, basta cerrar la puerta y así los defraudadores no entran, pero que tanto de buenos clientes no pueden entrar. Entonces, crear algunas métricas de satisfacción, métricas de experiencia del cliente son importantes. Una sencilla, ¿cuál es la tasa de fricción en autenticación de los clientes? Es decir, ¿cuál es el impacto de los controles antifraude en la experiencia del usuario? Otro ejemplo muy tranquilo que se puede implementar es crear un índice de satisfacción del cliente como una tasa NPS, por ejemplo. Así, creando indicadores que hagan sentido al negocio para que se puedan crear métricas importantes, se puede mejorar todo el proceso, porque no se puede mejorar un proceso que no se tiene medida. Este creo que es el punto, el reto más importante. Listo. Rafael, de verdad que dejas unos comentarios bastante significativos y lo más importante es ahí tener en cuenta esos indicadores. ¿Qué es lo que necesito medir respecto a mi negocio y a mi empresa, a mi tipo de organización o institución, ¿no? Porque acá no solo hablamos de el sector privado, sino también del sector público. A partir de aquí, y pues para finalizar esta parte y ya darle paso a las preguntas de nuestro público, que los invito, si no la han escrito y les ha generado alguna inquietud, tienen alguna pregunta, la puedan hacer a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas. Pero para finalizar esta primera parte, quisiera preguntarles, y justamente a partir de lo que han venido diciendo tenemos a las grandes empresas, pero como lo decía el profe Julián, tenemos a las pequeñas empresas que corresponden más o menos a un 90% en el país y que adicional a eso, pues favorecen o entregan el 40% del PIB de nuestro país. Entonces, a partir de allí, quisiera preguntarles cuáles son esas buenas prácticas que consideran esenciales
para proteger tanto a esas pequeñas empresas que ustedes nos decían, como a esas grandes organizaciones frente al fraude? Doctor Julián. Bueno, son muchas. Yo quisiera concentrarme en una que creo que es indispensable y es la buena práctica de implementar sistemas de prevención frente a la realidad del sector. Porque ¿qué es lo que uno ve? Digamos, ustedes dirán, es que Quintana solamente critica, pero estas son críticas con cariño, son constructivas. Muchas empresas del sector privado, de sectores ajenos al financiero, lo que hacen es copiar y pegar los sistemas de prevención de lavado de activos del sector financiero. Y eso per se significa que no les va a servir para absolutamente nada en su sector, porque no tiene nada que ver. Es decir, no podemos seguir desconociendo que la realidad del sector tiene que marcar la pauta frente a la estructuración de los sistemas de prevención. Entonces, como buena práctica de muchas que existen, creo que esas personas encargadas de la implementación de los sistemas de control tienen que ser conscientes que no pueden seguir copiando. Tienen que ser conscientes que hay que comenzar a identificar los riesgos propios de su sector. No es igual hablar de un negocio de la ganadería a el sector bancario. La identificación de riesgos en la ganadería es diferente. Ahora, no le podemos decir al ganadero que entonces bancarice absolutamente todo, porque entonces se nos daña el negocio y buscan otro cliente. Por eso digo, ¿cómo implementamos entonces sistemas de prevención con realidades del sector y que realmente sirvan y que no asfixien el negocio? Creo que esa es una de las cosas más usuales que uno puede ver cuando hace evaluaciones a los sistemas de prevención de diferentes compañías y sobre todo, la idoneidad. En esto insisto, hay muchas personas que a veces asumen cargos de prevención. Entonces uno pregunta a la organización, ¿y aquí quién es el oficial de cumplimiento, la persona encargada? Ah, ¿es el mismo revisor fiscal? No, es un error mayúsculo. Entonces, si no le damos la importancia de vida al interior de la empresa privada, y no estoy hablando de las grandes empresas, sino las pequeñas empresas que componen el 90% de nuestro país, esto no va a mejorar lamentablemente. Entonces creo que de las muchas buenas prácticas que se pueden dar en este sector, creo que en mi opinión esta es una de las más importantes que debemos que comenzar a trabajar. Listo, sí. Respecto a esto, acabas de decir algo muy interesante y que de verdad lo vemos todo el tiempo y es tener claridad en quién está a cargo de la gestión antifraude dentro de una organización, ¿no? Entonces, a veces pasa que no se tiene concebido un perfil y tampoco una gestión antifraude de manera holística. Entonces, eso le corresponde al oficial de cumplimiento, eso le corresponde a la persona encargada de riesgos o eso le corresponde específicamente a un área antifraude dentro de la organización. Y es allí donde de verdad debemos empezar a establecer claridad en esos roles y también frente a las políticas que se establecen pues en cada sector, como tú lo mencionabas anteriormente y también lo mencionaba Rafael, porque cada sector es diferente, ¿no? Y también tener presente cómo esto se va modificando respecto a la estructura de mi organización. Como tú lo decías, Julián, no es copiar y pegar un modelo de gestión antifraude o de corrupción o de lavado de activos y financiación de terrorismo, sino de verdad generar estrategias que sean efectivas y que se apliquen dentro de la organización. Entonces, me parece que ese punto es fundamental y por eso lo resalto y lo rescato. Y Rafael, ¿tú qué piensas de estas buenas prácticas? Es interesante los diferentes puntos de vista de mi experiencia, que pudo verificar. En toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, la gran mayoría de los negocios son de pymes. Y hace 5 años, otra vez me gustaría hablar, salimos de la pandemia que promovió cambios estructurales en nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir? Fuimos forzados a una digitalización. Entonces, la señora que hacía pasteles para vender
en una pequeña tienda, cerró su tienda y tuvo que empezar a vender a través de la internet, a través de redes sociales, a través de cualquier que sea el canal. Entonces, un día a otro, al cambio del día, fue obligada a cambiar todo su modelo de negocio a la internet. ¿Qué tanto conocimiento tiene esta señora que hace pasteles de modelos de marketing digital, de prevención de riesgo, de pagos digitales, de mapeo de riesgo? Entonces, fueron cambios en nuestra sociedad radicales, muy fuertes, que impulsionaron cambios en los modelos de pagos, en pagos inmediatos, en el crecimiento de billeteras digitales, no solo en Colombia, pero alrededor del mundo, en India, en Brasil, en países de toda Latinoamérica. Y ahora lo que vemos, los defraudadores aprovecharon mucho del desconocimiento de las personas, de las medidas de seguridad en el mundo digital. Las personas no tienen tanto conocimiento de cómo es la Internet, qué riesgos hacen. Un enfoque en la educación de las personas creo que es fundamental para que tengan conocimiento de qué es la Internet, cuáles son los principios fundamentales de seguridad de datos, cuáles son los principales mecanismos de protección de sus informaciones personales. Es muy común personas que prestan sus datos, sus claves, sus contraseñas para amigos, para personas de familia, para tomar préstamos, para abrir cuentas y otro. ¿Qué tanto riesgo hay en estas situaciones que las personas no conocen y lo hacen porque al fondo son buena gente? Desean ayudar y no tienen este conocimiento del riesgo? Y en estos pequeños ejemplos son tan sencillos, pero cargan mucho riesgo y defraudadores aprovechan estas situaciones para explorar, para atacar, para robar y engañar personas que al fondo son personas honestas, que de hecho son personas honestas, son personas buenas y que solo están susceptibles a estos malos hechos de defraudadores. Perfecto, bueno, pues realmente nos quedamos con varios aspectos importantes de este escenario en el cual las buenas prácticas consisten en una inversión no solo de tiempo, sino de personal, que era también uno de los cuatro puntos que nos mencionabas también anteriormente, Rafael, respecto a cómo implementar esa gestión adecuada antifraude, y es invertir en esa educación tanto a clientes como a empleados para no solo la mejora continua cuando hemos identificado casos de fraude y demás, sino también para generar esas estrategias de prevención a través de esta comunicación constante con ellos. Pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces con las preguntas del público que realmente están muy interesantes y se han nutrido bastante. Nos han estado escribiendo a través del chat y a través del espacio de preguntas y respuestas. Han estado muy activos nuestros participantes. Y quiero comenzar con una que nos hace Camila Alejandra Cortés Pedraza y nos iba dirigida al doctor Julián. Nos dice, a partir del caso que tú nos contabas, doctor Julián, donde se te negó un servicio por ser una persona políticamente expuesta, ¿cómo sería el manejo según la norma para el ejemplo personal que dabas relacionada con este tema? Entonces, ¿cuál sería el manejo según la norma? Muchas gracias. Quisiera hacer un parangón tal vez cómo se hace este tipo de verificaciones en el sector bancario, teniendo en cuenta que esto fue un caso que se dio en el sector real. Cuando existe una operación inusual o una alerta inusual, inmediatamente el banco tiene una alerta, una alarma. Y esa alarma tiene que pasar a la oficina de cumplimiento, verificación antifraude, lavado de activos. Digamos que aquí no hay una norma que nos diga cuándo una persona debe ser rechazada o no rechazada en determinado producto. Aquí es la pericia precisamente de esa persona encargada de la oficina o dirección antifraude o de lavado de activos, quien determine si efectivamente es una alerta que tiene la virtualidad
o la potestad de generar un riesgo para la organización. Entonces, ¿cómo se puede eso descartar? Verificar información exógena, incluso llamar al mismo cliente y preguntar por la operación. Digamos que eso se hace mucho en el sector bancario. Pero ¿cómo hacer esto mismo desde el punto de vista del sector real? Si llega un cliente como le sucedió al suscrito, que pues una compra de 1 millón no es que sea significativa para una empresa de estas, pues digamos que es algo inusual que llegue una persona políticamente expuesta a hacer una compra, pero no por ello quiere decir que el rechazo tenga que ser per se o automático. ¿Qué tendría que hacer esa persona encargada? Verificar, por ejemplo, si esa operación es un riesgo para la empresa. ¿Y cómo lo verifico? Primero estableciendo de dónde provienen los recursos. Si los recursos se pagan desde el sistema financiero con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, pues uno puede decir, pues si está bancarizado el recurso, se supone porque también viene de la verificación de un sistema antilavado de activos y puede ser entonces un símbolo que le pueda permitir a ese oficial de cumplimiento del sector real diciendo, puede ser que entonces el riesgo no sea tan alto para la organización. Y se le pueden hacer preguntas al cliente. ¿Y usted dónde trabaja? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde son los recursos? ¿Usted tiene una empresa? ¿Para qué va a hacer entonces la compra? Tal vez que incomodan al cliente, pero a la final pueden darle un derrotero a ese oficial de cumplimiento en el sector real para establecer si la operación representa un riesgo. Mire usted acá que la decisión ni siquiera tuvo una evaluación frente al riesgo de la operación a la empresa, sino simplemente cumple o no cumple. Simplemente hay riesgo o no hay riesgo. Aquí no hubo un análisis, en mi concepto, riguroso frente a si esa operación de 1 millón representa un riesgo de lavado de activos para esa empresa, que no lo es. Por eso parece algo absurdo. Entonces yo creo que aquí está muy de la mano de la idoneidad de la persona que desarrolle la labor de prevención dentro de la organización privada, en este caso en concreto. Perfecto, vale, muchísimas gracias, Julián. Vamos con la siguiente pregunta. Voy a integrar 3 preguntas en una dirigida a Rafael. Una es realizada por Marta Delgado en relación con los comentarios que nos hacía José Alejandro Álvarez y también por allí vi a Erika Juliet. Y es un poco la pregunta para resumir todo lo que ellos han dicho. ¿Es posible crear mecanismos de prevención que sean efectivos, pero que a su vez sean de bajo costo? Es decir, la inversión pues no sea tan alta y adicional que pues no vaya en contra de la regulación o genere fricción para el cliente. Entonces son como esos 3 elementos: mecanismos de prevención efectivos que pues no vayan en contra de la regulación, los costos económicos y el tema de la fricción con el cliente. Sí, la respuesta más sencilla es sí. Es posible. Lo que se necesita, lo más importante, es un plan bien estructurado. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles riesgos se debe de monitorear? Porque si sabe lo que se debe de hacer, se puede implementar las medidas de monitoreo. Es decir, ¿cuál es el mayor riesgo hoy día de mi negocio, de mi industria, de mi empresa? Si tengo estas preguntas bien contestadas, bien identificadas, se puede crear mecanismos sencillos para crear buenos controles. Se puede inversionar en tecnologías. Hay tecnologías ligeras, hay tecnologías de empresas multinacionales, hay un montón de tipos de tecnologías diferentes por diferentes tipos de empresas que se puede. Pero el primer paso, la primera cosa es entender, comprender cuál es el riesgo que está. Un mapeo correcto del riesgo va a ser clave para la implementación de las medidas y tecnologías de prevención de fraude. Ok, entonces la respuesta es sí.
se tienen herramientas y estrategias y también técnicas que, pues de alguna u otra manera, si se miden a partir de unos riesgos específicos, pues podrán reducir esos costos que si de pronto lo hacemos cuando ya nos ha ocurrido el fraude y cuando ya no podemos de pronto hacer nada o la organización de pronto sufrió pérdidas importantes a nivel reputacional o económico, pues que ya de pronto ahí no haya mucho que hacer. Entonces siempre la mejor estrategia es de prevención e inversión en tecnología que hoy día nos permita prevenir el fraude. Esta pregunta va dirigida al doctor Julián, doctor Quintana. Nos dice Carlos Álape, en su concepto, ¿por qué considera que no se ha hecho una ley en Colombia que regule las criptomonedas? Eso es un tema que está en auge desde ya hace algunos años y que puede afectar a muchas personas, nos dice. Incluso la difusión o promoción por parte de personas de alto perfil pueden profundizarla. Un ejemplo, el presidente Milei en Argentina. A ver, Carlos me quiere picar la lengua. A ver, digamos que tiene una visión desde el punto de vista político y es, Ok. proyectos hay en el Congreso de Regulación. Sin embargo, ¿cuál ha sido el interés y qué es el interrogante de Carlos para que el Estado colombiano dé un paso al tema de regulación? Y creo que precisamente son los diferentes intereses en los negocios, porque la criptomoneda o la moneda electrónica en nuestro país, así no se perciba, mueve mucho dinero. Ahora, las grandes organizaciones como el Clan del Golfo, las FARC, el ELN, las nuevas disidencias, etcétera, están moviendo transacciones frente a monedas electrónicas. ¿El Estado lo sabe? Sí. ¿El Congreso lo sabe? También. ¿Y por qué no damos el paso? Precisamente porque puede ser que existan intereses, y esto lo digo como opinión, por parte de algunos políticos en que no tengamos regulaciones para que ese tráfico ilegal de moneda electrónica siga sin ningún inconveniente, porque es absurdo. Y en mi concepto es imposible que sabiéndolo hace más de 15 años, hoy no tengamos una regulación. Y que nos va a pasar lamentablemente, como en años anteriores sucedió con DMG, que entonces los colombianos le decían al Estado, pero esto es legal o ilegal. Y entonces decían, pues ilegal no es, pero legal tampoco podemos decírselo. Y finalmente se dio una gran escala de estafa. Creo que esto mismo va a pasar con la moneda electrónica, pero sin duda alguna estamos en mora de regularización y creo que hay unos intereses no muy sensatos por parte de algunos políticos del Estado colombiano que no les interesa que exista regulación en el país. Por eso es importante desde los medios de comunicación, el sector privado, incluso el sector público, que se haga una gran demanda de regulación en el ámbito de monedas electrónicas, porque de lo contrario vamos a tener problemas como lo que pasó en Argentina. Estafas, ¿sí? Personas perdiendo su plata, sus ahorros, precisamente por la falta de regulación. Y es que ante la falta de regulación, ni el sector público ni el sector privado pueden hacer nada, porque no hay reglas. Es decir, es una selva las monedas electrónicas donde rige qué ley, la del más fuerte, lamentablemente. Y eso tenemos que mitigarlo en un futuro muy, muy cercano. Cercano. Listo. Muchísimas gracias por tu respuesta, Julián. Tenemos una pregunta que va dirigida a los dos, iniciando con el profe Rafael, la hace Nicolás Ramírez. Nos dice, doctor Quintana y doctor Abreu, ¿consideran ustedes que las organizaciones, entidades deben invertir en el personal experto capacitado en la materia y no escatimar en ello? Entonces, ya complemento yo esta pregunta que me genera un poco de inquietud, pero para ustedes, ¿qué piensan sobre eso? ¿Deben invertir las organizaciones en personal experto capacitado en la materia? Sí, justo. Son tres, creo que pilares importantes, que son los procesos bien establecidos, la tecnología que se utiliza y las personas.
si tiene buenos procesos, si tiene buena tecnología, pero si no hay personas para revisar los procesos, para manejar la tecnología, no se tiene éxito. Y cada vez más tenemos temas más complejos, tanto en términos de regulación cuanto en términos tecnológicos, que la capacitación debe de ser continuada por parte de las empresas y por parte de los expertos. Mantenerse actualizado con diferentes tipos de tecnología, con inteligencia artificial, con herramientas de análisis de riesgo y con las leyes alrededor del mundo, con las normativas de privacidad y otras más que hay, va a ser cada vez más importante para así mantener relevante como profesional en este mercado. Ok, listo. Julián, ¿tú qué piensas respecto a este tema? Miren, yo siempre les recomiendo a los amigos y estudiantes la responsabilidad de un oficial de cumplimiento o la persona que se dedique a la prevención en una organización es profundamente alta. ¿En qué sentido? En que si falla esa persona, la consecuencia es que se va para la cárcel por omisión de control. Y si falla esa persona, pueden también inmiscuirlo en el ámbito penal en el delito que se está cometiendo. Porque es que debe llegar no solamente gente responsable, sino capacitada. Porque si se comete un solo error, el costo puede ser muy alto. Entonces, además del nivel de responsabilidad, la idoneidad también repercute en que se haga una buena labor de prevención. Si seguimos insistiendo en que el contador, esto no quiero que suene de manera despectiva, los contadores hacen una excelente labor sin duda alguna. O si seguimos insistiendo que el revisor fiscal o el mejor amigo del dueño de la empresa va a implementar los sistemas de prevención, apague y vamos, no hay nada que hacer. Esto realmente cambia la dimensión cuando estructuralmente entendemos que la idoneidad de estas personas es diferente a los demás profesionales. Por eso los perfiles son especializados. Por eso las superintendencias han acentuado mucho en la verificación de idoneidad de las personas encargadas de realizar estas labores. Y es que esto no es un capricho, es que realmente si no ponemos personas que sepan del sector, que manejen la prevención, pues no tiene sentido ningún sistema de prevención, sin duda alguna. Por eso creo que es indispensable el perfil en este tipo de organizaciones para la prevención. Sí, pienso que ustedes acaban de mencionar algo supremamente importante y que ha sido un diálogo constante que hemos tenido con diferentes expertos, y es que justamente la formación en temas de gestión antifraude y gestión de riesgos asociados al fraude, como la corrupción, el lavado de activos, el conflicto de intereses a nivel interno, por ejemplo, es necesario porque a veces pues tenemos al personal idóneo que maneja todo el tema de tecnología, pero que de pronto no conoce el riesgo como tal, qué es el fraude, cómo se maneja, cómo se estructura. Y siempre se ha pensado que si se tienen los conocimientos tecnológicos o de analítica, lo tiene todo, pero en realidad funciona es al contrario. Pienso yo que si tenemos un conocimiento amplio del riesgo que estamos manejando, de las estafas, de cómo funcionan las metodologías, las modalidades, y a eso le agregamos el factor de la tecnología, la analítica, el análisis de información, ahí estamos creando un perfil realmente complementario y real pues para esta gestión. Y pues ya para finalizar esta última pregunta, o más bien antes de darle continuidad a la última pregunta, quisiera darle paso a la profesora Gabriela, quien nos va a presentar un tema muy interesante respecto a la universidad, y también posteriormente lo haré yo. Eh, pero pues quiero pedirles por favor a todos nuestros participantes que no se vayan, ya que vamos a hacer el cierre de esta tertulia con una última pregunta que les vamos a hacer tanto al doctor Rafael como al doctor Julián Quinta.
Muchísimas gracias, Jessica, por este espacio. No, estoy súper interesada también en querer comprender todo lo que se ha venido mencionando en este espacio y muy contenta porque la interacción con nuestros asistentes ha sido bastante nutrida, tanto en la sección de preguntas y respuestas de acá, pero entonces, bueno, queremos compartirles espacios académicos porque lo que hemos escuchado ahora precisamente es que uno de los puntos importantes es la preparación que debemos de tener para hacerle frente a las situaciones que se han presentado o que se podrían presentar dentro de la organización, ¿no? Porque pues riesgo cero no existe, dice uno de nuestros profesores acá de la Facultad de Contaduría Pública. Y bueno, para ello, nosotros como Facultad de Contaduría Pública, que tenemos en nuestra bandera no solamente la preparación en el aspecto contable, sino también en los temas de control, pues ahí tenemos alguna oferta que quizá pueda ser de su interés y una de ellas es la especialización en auditoría forense que trabaja con el concepto de el crimen económico, el fraude corporativo, tanto en las instituciones públicas, privadas o sin fines de lucro, desde una perspectiva de prevención, detección o investigación. Este es un programa en donde ustedes pudieran, además de aprender toda esa argumentación jurídica necesaria para la presentación de los informes, los reportes periciales, pues entender cuál es el comportamiento de la persona que lo lleva a cometer ese tipo de delitos, cómo hacer todo ese proceso de investigación desde la perspectiva tecnológica, la perspectiva de riesgos, la perspectiva del control, el compliance, por supuesto la parte financiera y la parte contable, y cómo realizar el debido proceso en la ejecución de la auditoría forense. Entonces, es un programa que nosotros lo tenemos activo en Cali, que tiene su inicio el próximo 3 de octubre, ya estamos a puertas de abrir inscripciones y será con visitas mensuales, cada 3 o 4 semanas de jueves a sábado, para que quienes están un poquito distantes de Cali, pero que les queda más o menos cerca, pues puedan facilitarse su traslado para allá, no cada semana, sino cada 3 o 4 semanas. Y en Bogotá tenemos una nueva corte para iniciar en julio, aquí sí es solamente los sábados. Tenemos otro programa que también es muy interesante en términos de poder cuidar a la organización desde la perspectiva informática y es la especialización en administración de riesgos informáticos. Este es un programa pensado para profesionales que no son ingenieros y para ingenieros que quieren salirse de la parte técnica para entender el aspecto del gerenciamiento del riesgo informático. Entonces se revisan varios módulos, solamente hay uno en donde sí se ven algunos fundamentos de aspectos técnicos necesarios para poder comprender cuáles son los controles y la auditoría que se debería realizar. Entonces, un programa también muy valioso para poder ayudar a la organización a controlar sus procesos y evitar en lo posible que se materialice un fraude desde la perspectiva digital, ¿no? Desde el concepto de asegurar un poquito lo que le llamamos hoy la ciberseguridad. Es un programa que dura un año, al igual que la otra especialización, también es presencial y solo se desarrolla acá en Bogotá. Estamos próximos a iniciar clases el 26 de abril, tenemos inscripciones abiertas y adicionalmente les comparto que en este momento tenemos una campaña que se llama Becas Soy Imparable y tenemos becas especiales, ustedes luego las pueden conocer en la página de la universidad, tanto para el programa de auditoría forense como el de riesgos informáticos para personas que quieren estudiar, pero tienen alguna complicación un poquito financiera, pues hay una alternativa para que puedan ustedes iniciar sus estudios. Hay otro programa muy interesante que tiene que ver con el atender esas perspectivas desde el punto de vista específicamente contable y de la auditoría y que tiene que ver con la maestría en analítica de datos. Entonces, es un programa en donde se ve analítica de datos dura y pura, pero es enfocada específicamente en los aspectos contables y de auditoría. Dentro de los aspectos contables, pues se va a revisar la contabilidad, la gestión, los impuestos, los estados financieros y lo revisamos en 4 perspectivas de analítica: la descriptiva, la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva, y aprenden precisamente a utilizar las herramientas que existen en algunas, pues el tiempo no da para aprender muchas herramientas, pero sí lo suficientes para que puedan desarrollar ese pensamiento analítico y puedan aplicarlo en estos 2 escenarios. Esto es otro programa y de aquí pues se podrían detectar precisamente patrones de comportamientos en los procesos financieros. Este programa está próximo a iniciar su segunda corte ya para el mes de julio. También tenemos ya inscripciones abiertas y hemos iniciado nuestras inscripciones. Y finalmente, hay otro concepto muy interesante que tiene que ver con el control de la organización. Y ese control de la organización no
nosotros lo hemos concebido en la Facultad de Contaduría Pública desde dos variables. Precisamente atender los componentes organizacionales, los procesos, las normas, los lineamientos que se deben atender, pero también comprendiendo que quien hace el control es el ser humano. Y si el ser humano no está convencido de que debe atender y ser copartícipe del control y de la transformación de la cultura organizacional desde la perspectiva de las buenas prácticas que deben implementarse, pues no va a haber nunca un estándar o un lineamiento que nos sea suficiente. Entonces es un programa que lleva un componente humano, un componente organizacional, lleva un módulo electivo que varía en dos líneas, tanto en el control estratégico como en el crimen económico. Se ven las dos líneas. En ese nuestro profesor Dani Julián Quintana nos acompaña en este programa, también en el de auditoría forense. Y por supuesto, pues al ser maestrías, todas ellas desarrollan un proyecto de investigación que desarrollan durante su programa. Este programa también está próximo a iniciar en julio, tenemos ya inscripciones abiertas. Y bueno, adicional a esta oferta, pues también tendremos más adelante oferta de educación ejecutiva que creo que podría ser de su interés. Nos va a dar mucho gusto que ustedes nos puedan acompañar en estos espacios académicos. Estaremos muy atentos para apoyarlos en sus inquietudes y en su crecimiento académico y la protección de su organización, por supuesto. Jessica, yo sé que también en INIF tienen proyectos muy valiosos, entonces cuéntanos, por favor. Así es, bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por mostrarnos todos esos escenarios donde podemos fortalecer nuestro conocimiento en todo lo que tiene que ver con gestión antifraude a través de todos estos cursos y especializaciones y maestría que nos contaba la profe Gabriela. Adicional a eso, pues justamente y hablando un poco de la temática que hoy nos ha traído el día de hoy, que es pronóstico del fraude 2025, INIF desarrolla su encuesta de percepción de fraude cada 3 meses. Por esto, los invitamos en este momento a que por favor diligencien la encuesta que les acabo de compartir a través del chat. Es una encuesta, no tarda más de 10 minutos y lo que queremos conocer es justamente la percepción que ustedes tienen frente al fraude, si esta va a ir o va a disminuir. Seguramente les estaremos compartiendo los resultados para que también veamos un poco los riesgos a los que nos enfrentamos en este 2025. Adicional, recordarles pues todo lo que viene de aquí en adelante, nuestras próximas tertulias, recordarles que si asisten a las 3 sesiones de este ciclo, se les entregará un certificado expedido por INIF y por la Universidad Externado de Colombia. Y a partir de allí, y nuevamente agradezco a la profe Gabriela, quisiera invitar nuevamente al doctor Rafael y al doctor Julián a regalarnos una última reflexión sobre este espacio tan enriquecedor. Para resumir, quisiera que me contaran qué debemos tener en cuenta este 2025 para luchar efectivamente contra el fraude y construir una cultura más honesta y una sociedad más justa y equitativa. Doctor Rafael. Bueno, creo que en un resumen de todo lo que comentamos hoy, de las conclusiones clave acerca de las prevenciones de fraude, prevenciones y detección de fraude, sí tenemos un conjunto de tópicos, creo que direccionado a las empresas en especial. El primer punto es tener métricas claros, métricas KPIs que son medibles para monitorizar las tasas de detección de fraudes, de falsos positivos, falsos negativos, tiempos de respuesta y los costos de fraude. Implementar tecnologías, en especial tecnologías basadas en inteligencia artificial y herramientas de machine learning para mejorar los procesos de detección de fraude y minimizar los riesgos. Tener un monitoreo continuo junto con análisis de tendencias para que sea posible adaptar los modelos antifraude en tiempo real, añadiendo esto con inteligencia artificial y compartir los datos de fraude con redes colaborativas, redes públicas, redes privadas, datos que sean importantes a toda la industria para tener una mejor prevención de fraude colaborativa. Realizar auditorías periódicas, evaluaciones de seguridad, simulaciones de fraude para identificar, detectar vulnerabilidades en los procesos y en las tecnologías. Tener los dashboards para que sea posible visualizar los KPIs que fueron establecidos
con mecanismos de toma de decisión para ajuste de estrategias, actualizar periódicamente todos los procesos, las herramientas, revisar los proveedores, las regulaciones para garantizar una efectividad de este programa y por último, fomentar una cultura antifraude. Como comentamos, capacitar los empleados, capacitar y educar los clientes y las personas acerca de los riesgos emergentes, riesgos de phishing, de ingeniería social y de fraudes digitales. Creo que esto son los puntos, porque el fraude evoluciona constantemente. Este enfoque es proactivo y basado en datos y tecnología va a ser clave para mitigar los riesgos y optimizar la seguridad. Muchísimas gracias, Rafael. Doctor Julián. Bueno, aprovechando para darle un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos vieron, se tomaron tiempo de su mañana para escucharnos. También puedes destacar que hay un sinnúmero de preguntas que me hacen. Lamentablemente, pues no puedo contestarla a todos, pero los esperamos en la especialización y maestría del externado, precisamente para que podamos profundizar en estos temas. Yo creo que aquí muy de la mano con lo que dice el profesor Rafael, el tema cultural es trascendental en nuestro país. Y no me refiero tanto a la cultura organizacional de tener capacitaciones en las empresas o tal vez capacitar a nuestros clientes, sino desde el mismo factor social. Es decir, que desde la escuela, la universidad, se le pueda transmitir a ese ciudadano del futuro que hay que respetar los derechos de los demás. Creo que eso nos hace falta mucho en nuestro país, porque eso, desde una política a largo plazo, puede mitigar de manera enorme los casos de fraude, porque las personas saben que deben respetar a los demás, y respetar es que no perjudicar el patrimonio de terceros. Si no tenemos esas concepciones desde el punto de vista de política social, va a ser muy difícil también poder tener una conjuración a largo plazo de estos factores delincuenciales. Y entonces después ya sigue, obviamente, la política criminal, el derecho penal, la prevención, que es importante. Pero siempre hay que hacer énfasis en que entre más políticas sociales existan, pues menos delitos van a haber. Entre más empleo, oportunidades, posibilidades de educación, capacitación, eso sin duda alguna repercute en que va a disminuir el delito. Porque es que en Colombia lamentablemente los delincuentes lo hacen para tener ganancias económicas, pero si el Estado les presenta otra posibilidad de obtener ganancias de manera legal, adecuada, bajo los canales autorizados, pues seguramente muchos de esos delincuentes tomarán otro camino. Con esto quiero entonces cerrar, mandar un mensaje mucho más global frente al problema estructural que tenemos en la sociedad, sin desconocer que se debe seguir trabajando en la prevención y en la represión de este tipo de delitos. Bueno, muy interesante. Creo yo que han tocado dos temas importantes y es el tema en uno solo, que es la cultura. Ya desde el punto de vista de la cultura organizacional y es establecer en nuestros colaboradores esa cultura antifraude dentro de nuestras organizaciones, pero también dirigida al cliente y en capacitarlo y enterarlo sobre todo los riesgos, como mencionaba Rafael, pero también Julián menciona algo muy importante y es la construcción de una cultura social antifraude. Y es contribuir en nuestro día a día también a esa construcción, ¿no? Como lo mencionaba Julián en el transcurso de su conferencia y del panel que hemos manejado, pues evidentemente hay un rezago a nivel de normatividad y regulación, pero no solo debemos quedarnos con esto, sino que también en nuestro día a día, en nuestras acciones cotidianas, esa cultura social antifraude puede cambiar. Entonces, ser precavidos, por supuesto, pero también desde nuestra conducta día a día, si
tenemos la decisión de colarnos, por ejemplo, en un Transmilenio, pues no hacerlo, ¿cierto? Porque esto afecta definitivamente la cultura en general asociada a este tipo de comportamientos y se nos quedan, y está el dicho de que el vivo vive el bobo en Colombia, entonces nos dieron las vueltas de más y me quedo las vueltas. Entonces, esas pequeñas acciones son las que llevan a una cultura y a una sociedad deshonesta. Y por eso aquí en INIF promovemos esa cultura de la honestidad, de la transparencia, no solo en nuestras labores organizacionales y laborales, sino en nuestro día a día. Con esto cerramos, con esta idea tan interesante cerramos. Muchísimas gracias a nuestros dos expertos. De verdad que estuvo una tertulia muy interesante, con mucho aprendizaje. Doctor Julián, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto a la profesora Gabriela Saucedo, quien nos acompaña en las tertulias antifraude. Nos vemos, nos preguntaban a través del chat cuánto es nuestra próxima tertulia, el 19 de marzo, miércoles 19 de marzo a la misma hora. Les estaremos enviando el enlace, por favor, estar súper atentos. Recordamos, si se inscriben y participan en las 3 sesiones de este ciclo, que van a ser en febrero, en marzo y en abril, recibirán su constancia de participación expedida por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad y de INIF. Un agradecimiento también muy especial a LexisNexis Rex Solutions, quien nos acompañó hoy a través de Rafael en este panel y conferencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz mañana. Muchas gracias, Jessica. Mil gracias por acompañarnos. Iniciamos con broche de oro, así que no solamente cerramos, siempre también iniciar. Deseamos que disfruten mucho toda lo que queda de la semana. Recuerden que estas tertulias y las que hemos desarrollado los años pasados las pueden escuchar en nuestro canal institucional de YouTube y también en alguna sección de INIF. Entonces aquí les compartimos uno de los enlaces para que posteriormente la escuchen. Que disfruten mucho, que tengan buena tarde y mucho ánimo con esta lucha frente al fraude. Gracias a todos. Gracias, doctor Julián. Rafael. No, feliz día a ustedes. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao, doctor Rafa. Buen día. Buen día a todos.